palabra. Toma tu Biblia, ábrela en Génesis, aleluya. Génesis capítulo 12. Hoy quiero predicarme a mí mismo y exhortarte a ti. Pastor, ¿por qué dices que quieres predicarte a ti mismo? Porque el Espíritu Santo, con su divina sabiduría, me reprendió en ese momento. Yo soy igualito a un niño, porque los niños son así. Cuando los reprenden por algo, siempre están señalando con el dedo a sus hermanos, ¿verdad? Entonces, tengo 4 nietecitas. Ah, bien recordado, Pastor André Francisco. El pastor está recordando que los hermanos aquí respondieron al llamado que hice y el domingo pasado recogimos una ofrenda para ayudar allá en Río Grande do Sul. Y los hermanos también enviaron muchos víveres, mucha agua, ropa. Fueron 5 camiones que se enviaron, ni siquiera tenemos idea de cuántos kilos es eso. Cada camión, 30 toneladas. Fueron enviadas 5 toneladas solo de los hermanos aquí de la iglesia. El Señor te va a recompensar por eso. No estamos aquí para condenar, ¿me escuchas? Esta semana alguien se levantó en internet para condenar. Siempre es así. En la pandemia se levantaron para condenar. La iglesia es culpable porque la iglesia no está orando para que Dios sane la tierra. Ahora están culpando, están diciendo que ellos están sufriendo porque merecen el juicio de Dios. Entonces alguien habló del gobernador que es homosexual. Allá no hay primera dama. ¿Hay qué? ¿Primer caballero? Es un estado que tiene muchos terreros, es un lugar de mucho satanismo. Y entonces vino el juicio de Dios. Mira para acá, mira para acá. Eso mancha el nombre del evangelio. Eso va en contra de nuestro Dios. ¿Me estás escuchando? Cierta vez, una torre allá en Jerusalén, llamada Torre de Siloé, cayó y mató a algunos galileos. Y como los que murieron eran solo galileos, los que vivían en Jerusalén, que eran los judíos de Judá, decían que ellos eran más pecadores, por eso recibieron el juicio de Dios. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Ustedes piensan que ellos eran más pecadores? No lo eran, no eran más pecadores. No juzgues el pecado de nadie por el sufrimiento que está pasando. Y tampoco pienses en tu propia santidad solo porque no estás pasando por alguna tribulación. ¿Me estás escuchando? Entonces, aquellos que están, Jesús dijo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, presta atención, Río Grande do Sul no es el estado más pecador. Los otros estados también son igualmente pecadores. Así que nadie tiene derecho a señalar con el dedo ni a tirar piedras a nadie. Ah, pastor, ¿pero no fue Dios quien lo hizo? Mira, aquí te voy a contar un principio que yo tengo. Puedes desecharlo si quieres. Es mío. Yo lo uso para mí mismo. Cuando sucede algo que afecta tanto a creyentes como a no creyentes, no fue Dios quien lo hizo. ¿Me estás escuchando? No fue Dios quien lo hizo, es el diablo quien lo está haciendo. El diablo ataca a todos. Pero Dios no. En el diluvio, ¿murieron todos? ¿A quién separó Dios? A Noé y su familia. ¿En Sodoma murieron todos? No, Dios sacó a Lot y a su familia. Allí en Egipto, en el día de la muerte de los primogénitos, ¿la muerte vino sobre todos? No, sobre quienes tenían la sangre no vino. Entonces, cuando Dios ejecuta juicio y el juicio de Dios vendrá, ¿aún no ha venido? ¿Me estás escuchando? El juicio aún no ha venido, vendrá. Lo llamamos la gran tribulación. Cuando venga el juicio de Dios, habrá distinción. No vendrá sobre todos. Si todavía hay algún creyente aquí, sobre él no vendrá el juicio. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero allá en Río Grande do Sul, ¿vino sobre todos? Hay 2 o 3 de nuestras iglesias bajo el agua. Quiero decirte que el dinero que recaudamos en la ofrenda, los camiones son para ayudar a la ciudad, pero el dinero lo vamos a usar para ayudar a nuestras iglesias. Tenemos 200 hermanos desplazados de una de nuestras iglesias. Desplazados porque el agua hasta hoy no ha bajado. Entonces vamos a usar el dinero para ayudar a esos hermanos cuando las aguas bajen. Porque no va a quedar nada en su casa. No es ese mínimo de lo mínimo.
Vamos a intentar ayudar. Será con tu ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Muy bien. Dicho esto, vamos allá. Te lo dije. Bueno, ¿qué estaba diciendo? El Espíritu Santo me reprendió. Y voy a extender la reprensión para ti. No me gusta ser reprendido solo. Mis nietecitas son geniales. Llegas y reprendes. La mayor dice, quita el dedo de la nariz. Y la otra dice, ella estaba comiéndose la lagaña. Y la otra dice, ella estaba jugando con baba. Yo digo, salgan todas de mi camino. Todas ustedes son unas pecadoras. O sea, nadie aguanta ser reprendido solo. Estoy en esa etapa de la vida. Cuando soy reprendido, digo, Señor, creo que mi iglesia, si yo estoy así, mi iglesia también debe estarlo. Así que hoy vine aquí amorosamente a compartir contigo sobre vergüenza de ser bendecido, esa profunda sensación de incomodidad o incluso culpa por recibir algo bueno, el espíritu de vergüenza que nos persigue, vergüenza de mostrar la bendición que hemos recibido, esa incomodidad persistente, esa inhibición que nos frena, ¿no es así? Ayer, ¿no? Estuve pensando que debería haber puesto como título de este mensaje la expresión bendecido sin vergüenza. Porque eso es lo que quiero ser a partir de ahora en el nombre de Jesús. Bendecido sin vergüenza. Ya estás bendecido con toda la suerte y bendiciones espirituales. Pero es necesario asumir la responsabilidad. Las bendiciones no son automáticas. Vienen independientemente de si tú lo quieres. No. Dios espera que se le pida. Y luego cuando vas y pides o simplemente declaras, te apropias, recibes, entonces en ese momento esa bendición que estaba disponible allí llega a ti. Ella viene y entra en tu vida. Y entonces cuando eres bendecido puedes convertirte en una bendición. Eso es lo que está en Génesis capítulo 12. Vamos a leer, versículo 1 en adelante. Ahora ponlo en la traducción revisada y corregida, por favor. Génesis 12, versículo 1. ¿Sabes cómo ponerlo en la versión corregida, por favor? Ahora bien, el Señor le dijo a Abraham, en esa época su nombre aún era Abraham, Dios todavía no lo había cambiado. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, de ti haré una gran nación y te bendeciré. O sea, te bendeciré. ¿Qué va a hacer Dios? Bendecir. Engrandeceré tu nombre. ¿Y cuál será el resultado de esto, mis hermanos? Tú serás una bendición. Dile a tu vecino, tú serás una bendición, mi querido. Tú serás una bendición. Ahora existe una relación aquí. Para que seas una bendición, primero tienes que ser bendecido. Primero tienes que ser bendecido. Pero entonces, ¿qué hace el diablo? Él quiere impedir que las personas sean bendecidas a través de ti. Porque la manera en que las personas allá afuera pueden recibir tu testimonio es que tú les hables de las bendiciones de Dios. No de la condenación, no de la ira, sino de las bendiciones. Es que tú muestres bendición en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en todas las áreas de tu vida. Dios quiere bendecir a mucha gente. Y Él hace eso primero bendiciéndote a ti. Y entonces, ¿qué hace el diablo al saber esto? Él intenta impedir que seas bendecido. Y lo hace, utiliza muchas estrategias. Pero una de las que más se usan, que son más sutiles, y a veces no nos damos cuenta, es sentir vergüenza de la bendición. Es sentirse incómodo con la bendición. El problema es que cuando te avergüenzas de la bendición, deshonras a quien te bendijo. Y cuando deshonras al que bendice, la bendición se detiene. La bendición se detiene. No es fácil realmente ser muy bendecido. Te lo digo, yo soy muy bendecido. Es difícil ser muy bendecido. Y tal vez por eso algunos se quedan incómodos con la bendición. ¿Por qué? Porque todo bendecido es envidiado. Nadie siente envidia de la gente que solo vive en la calamidad. Pero quien recibe una bendición tras otra irrita a ciertas personas.
¿Trae envidia? Sí, la trae. La Biblia dice que Isaac prosperó, se hizo rico, de tal manera que los filisteos le tenían envidia. A veces tenemos miedo del envidioso, tenemos miedo de aquel que va a hablar mal de nosotros, y entonces minimizamos la bendición. Ah, qué edificio sensacional este, Pastor Aloisio. No es para tanto, estás exagerando. ¿Entiendes? Entonces la minimizamos. Cuando la minimizamos, cuando nos avergonzamos, estamos cerrando una llave celestial. Tienes que dejar que la bendición de Dios sea vista. Solo puedes bendecir si antes has sido bendecido. La manera de Dios es, primero te bendigo, después te conviertes en una bendición. Amén. La bendición, tú te apropias de ella. Solo puedes recibir del Señor aquello para lo que extiendes la mano para recibir. La parte de Dios es dar. Nuestra parte es apropiarnos. Allí en Josué, capítulo 5, versículo 9, se habla de ese espíritu de vergüenza. Josué 5:9, el pueblo había caminado 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Ahora estaban a punto de entrar en Canaán. Pero había algo que el Señor aún tenía que hacer con ellos. Llegaron a un lugar llamado Gilgal. Gilgal, la palabra Gilgal significa cortar y hacer rodar hacia afuera. ¿Entendiste? Como un pedazo de escombro que cortas de ahí y dejas que ruede lejos. Ese es el significado de la palabra. Entonces, en este contexto significa hacer rodar fuera ¿qué? El Señor le dijo además a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso el nombre de aquel lugar se llamó Gilgal hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que el Señor les quitó ese día? La afrenta. La palabra afrenta es una manera muy erudita de decir vergüenza. El significado es el mismo. ¿De acuerdo? El mismo, solo que aquí está la manera más elegante. Entonces lo voy a poner en un portugués más sencillo para ti. El Señor le dijo a Josué: hoy voy a quitar, a remover de sobre vosotros la vergüenza de Egipto. ¿Cuál era la vergüenza de Egipto? ¿Cuál era la vergüenza de Egipto, hijo? Ellos eran esclavos. Vivieron como esclavos. Pasaron 40 años en el desierto, pero aún tenían mentalidad de esclavo. Y el Señor dice allá en Romanos capítulo 8 que no recibimos el espíritu de esclavitud para vivir otra vez. ¿Qué? Atemorizados, avergonzados. En lugar de la vergüenza, el Señor hoy nos da doble honra. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Amén, querido. Estoy escuchando, Señor, aleluya. Porque me hablo a mí mismo. Mira, ellos tenían mentalidad de esclavo. Dios está a punto de llevarlos a conquistar una tierra. Grandes bendiciones los esperaban, bendiciones que ni siquiera imaginaban. Murallas enormes iban a caer solo cuando ellos gritaran y tocaran la trompeta. El Señor iba a pelear y a sembrar terror en ese lugar. Ellos no tenían idea de la grandeza de lo que sería, pero solo podrían apropiarse de todo si abandonaban el espíritu de esclavitud. Porque quien tiene espíritu de esclavitud siente vergüenza de poseer. El esclavo siente vergüenza de tener. El esclavo siente vergüenza de conquistar. Pero los hijos reinan en vida. Señor, hoy vas a remover de nuestra vida todo espíritu de vergüenza, de constricción, en el nombre del Señor Jesús. Ah, pastor, nunca sentí eso. Tal vez porque tu bendición no fue lo suficientemente grande. Cuando es muy, muy grande, querido, hasta tus propios parientes se van a alejar de ti. Van a decir: se hizo rico, orgulloso, engreído. En su casa ahora se come con cubiertos en la mesa y servilleta. Ya no voy más. Yo no voy a esa casa, gente. Yo ando con gente sencilla. Los parientes te dejan. Los amigos de la infancia ya no son tus amigos. Porque ahora cambiaste tu estatus, tu posición, tu condición. Intenta ser muy bendecido para que veas. ¿Cuántos quieren ser muy bendecidos? No tengas vergüenza de pedirle al Señor cosas grandes. Los esclavos no piden cosas grandes. Quien está intimidado por el espíritu de vergüenza no pide cosas grandes. Pero nosotros pedimos en el nombre de Jesús, porque ese espíritu está removido en el nombre de Jesús. ¿Cuándo dicen amén?
Entonces, mi querido, lo que necesitamos tener es el espíritu de la gracia en lugar del espíritu de vergüenza. ¿Sabes? Hay dos maneras de recibir cosas buenas en la vida. Dos maneras. O tú mismo las conquistas o recibes la bendición de Dios. O tú mismo vas, luchas, te esfuerzas y logras eso por ti mismo, o recibes gratuitamente de las manos de Dios la bendición. Muy bien, ¿cuál es el problema de conseguirlo por ti mismo? Es que aquello que el hombre logra con su propio esfuerzo nunca es un éxito completo. A veces logra ganar dinero, pero su vida es un fracaso. No puede dormir, vive con insomnio, con malestar, problemas de estómago, migraña, su familia destruida, el matrimonio destruido. Todo en lo personal está mal, pero las personas solo ven lo público. Cuando tú mismo luchas por tu bendición, la bendición no es completa. Pero cuando recibes del Señor, lo que el Señor te da es perfecto. Y te bendice a ti, a tu casa, e incluso bendice a personas que ni siquiera imaginamos a través de la iglesia. Personas son bendecidas a causa de tu bendición. ¿Por qué? Tú recibiste de Dios y la bendición de Dios no trae pesar. Es decir, Dios nunca te da una bendición que te vaya a traer tribulación. Es solo más bendición. Con esa bendición vienen otras bendiciones. Cuando dicen amén. Entonces hay dos cosas, dos formas. El otro problema, cuando tú también, por ti mismo, luchas y logras recibir algo, es el espíritu de orgullo, ¿no? Cuando logras algo tú mismo, no tienes que agradecerle a nadie. Fuiste tú quien lo hizo, fue tu brazo, tú quien estudió, fue disciplinado, perseverante, resiliente. Así que no tienes que agradecerle a nadie. Puedes gloriarte de la bendición, pero quien se gloria se vuelve orgulloso. Pierde el favor de Dios, pero quien recibe la bendición por gracia, es por gracia, amigo mío. No fui yo. Yo jamás podría construir un edificio como este aquí. No fui yo. Ni siquiera nosotros juntos podríamos construirlo. De alguna manera, Dios nos dio esto aquí. Como sé que fue Él quien lo dio, no tengo de qué gloriarme, como fue Él quien lo dio, y nosotros no lo merecíamos. Con todo el respeto que te tengo, no lo merecíamos. Lo recibimos por el favor inmerecido de Dios. Así que no tengo de qué gloriarme. Y tampoco tengo de qué disculparme. Gente, no quiero mencionar, pero miren, tenemos un edificio ahí con 7,000 asientos. No puedes decirlo. Te recomiendo que realmente no lo digas en cualquier lugar. Pero no dejes de hablar por intimidación. ¿Me estás escuchando? Van a pensar que soy orgulloso. Van a pensar eso de mí. No importa lo que piensen de mí. ¿No es así como dice cierto cántico? Presta atención, de verdad no importa. Porque yo recibí. ¿Tengo yo la culpa de haber recibido? Dios me lo dio. Ah, ¿te crees mejor? No me lo creo. Fue Dios quien me lo dio. Ah, ¿por qué te lo dio a ti? Eres más fiel que nosotros. No lo soy. Yo recibí sin merecerlo y tú también puedes recibir. No tienes que avergonzarte de lo que recibes gratis. ¿Me estás escuchando? Tú recibiste. Eres un bendecido, privilegiado hijo de Dios. ¿Qué importa si piensan esto o aquello de ti? Eres bendecido y vas a ser aún más bendecido. A medida que tus propios ojos se abren, puedes recibir mucho de Dios. Por eso, puse aquí en el bosquejo para ti una ilustración. Quisiera llamar aquí a unos pastores para que me ayuden. Marcos da Cruz, André Francisco, Eric, el pastor Eric. Hay un micrófono aquí en este momento. Necesito 2 más, por favor, para poder continuar. Te lo voy a mostrar ahora mismo, sin demora. ¿Cómo funciona? ¿Va a haber un micrófono o no, por favor? Gracias, querido. Entonces, vamos a hacerlo así. El pastor Eric va a ser el espíritu de orgullo. El pastor Marcos da Cruz, el espíritu de vergüenza. Algunos de nosotros. Y el pastor André Francisco, el espíritu de la gracia. Ya me di cuenta de qué es lo que tienes. Aleluya. Puse aquí una ilustración. Querido, cuando piensas en tu situación de vida, ¿qué dice el espíritu de orgullo? Al final me lo merezco. Trabajé mucho, ¿verdad?
¿Y el espíritu de vergüenza? Mira, hay tantas personas que no tienen nada, así que no puedo estar tan feliz con mi situación. ¿Y qué dice el espíritu de gratitud? El Señor siempre me da cosas buenas. Otro ejemplo. Cuando alguien te dice, cuando alguien te habla, Pastor Eric, qué ropa tan bonita, ¿qué dice el espíritu de orgullo? Esto es alta costura, lo traje de París. Aleluya. ¿Y qué dice el espíritu de vergüenza? No es tan caro, ¿vale? Lo compré en una promoción, a plazos en 24 veces. ¿Y qué dice el espíritu de la gracia? El Señor solo me da cosas buenas. Le agradezco al Señor todos los días. Aleluya. Si alguien se te acerca elogiándote, diciendo, qué casa tan maravillosa tienes, ¿qué dice el espíritu de orgullo? ¿Te gustó? Todavía es muy pequeña para mí, voy a construir otra más grande. ¿Y el espíritu de vergüenza? Miren, hermanos, compré esta casa, estaba abandonada, solo hice una pequeña reforma y vale mucho menos de lo que se imaginan. ¿Y qué dice el espíritu de la gracia? Todo es por la gracia de Dios. Aleluya. El espíritu de la gracia no tiene muchos argumentos. ¿Te has dado cuenta de eso? Porque ¿qué puede decir quien no lo merece? Solo tiene que decir eso, nada más. Uno más. Cuando alguien llega y habla de tu coche, Pastor Eric, ¿qué dice el espíritu de orgullo? ¿Te gustó? Tengo otros 3 en casa. Aleluya. El espíritu de vergüenza lo explica. Ojalá ese coche fuera mío, pero en realidad es de la empresa. ¿Y qué dice el espíritu de gratitud? Soy muy bendecido. Dios, el Señor me sorprende todos los días. Gracias, hermano. Ustedes son una bendición. Miren para acá. Miren, este asunto de los coches siempre es un problema en mi vida. Siempre. Porque cada vez que cambio de coche pienso, ¿cómo voy a ir ahora al culto? Van a hablar mal de mí, van a decir, mira lo presumido que es, ¿por qué tenía que comprar ese coche? A veces es difícil ser bendecido. Pero es que no tengo dónde esconder el coche. Pero hay hermanos que compran un coche nuevo y lo estacionan a 2 cuadras de aquí. Por vergüenza de que alguien los vea. No tengas vergüenza de lo que Dios te dio. Dios te lo dio. Si fue Dios quien te lo dio, no tengas vergüenza. Al contrario, da testimonio, vas a recibir más. Pero algunos pueden escandalizarse por tu coche. Pues sí, pero muchos también pueden sentirse animados. Si Dios bendice al pastor, yo soy el próximo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que sí existe una transferencia de unción de gracia aquí en este lugar. Aquí recibes unciones. Hay personas que están allá afuera, ni siquiera están en la vid y están ganando dinero y lo testifican, que recibieron una unción aquí, escuchando, aprendiendo. Entonces, ¿existen los envidiosos? Existen, pero no te calles por causa de ellos. Habla de la bendición con alegría. Habla sin vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, está muy bien, pero ¿qué bendiciones puedo reclamar para mí? ¿Qué bendiciones? ¿Por qué? Porque hay algunas iglesias que dicen que solo puedo ser bendecido con bendiciones del Nuevo Testamento. Otras iglesias dicen que todas las bendiciones son para nosotros. Al final de cuentas, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Entonces vamos a leer 2 Corintios 1, versículo 19. 2 Corintios 1, versículo 19. Pablo, él definitivamente establece la respuesta para esta cuestión. Él dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue predicado entre vosotros por nosotros, es decir, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no. Dios no es un Dios de sí y de no. ¿Entendiste? Somos nosotros los que estamos cambiando de idea. Una hora es sí, otra hora es no. Hoy es sí, el mes que viene es no. Eso es cosa de hombres, aún más de hombres carnales, porque los hombres de Dios también, una vez que dicen sí, es sí. Cuando dicen no, perseveran en el no, porque son hombres serios. Entonces, ¿cuánto más Dios? Y Pablo dice, Dios no es un Dios de sí y de no, sino que en él hubo, ¿qué? Sí. ¿Cuál es la respuesta de Dios para esta pregunta?
¿Sus promesas son para nosotros? Sí. Versículo 20, Pablo continúa, porque todas las promesas que hay de Dios, ¿están leyendo en la versión corregida o en la actualizada? Era solo para que fuera en la corregida, pero no hay problema, porque sé cuántas son las promesas de Dios. Tantas tienen en él Entonces, no importa dónde esté la promesa de Dios en la Biblia. Allí hay un sí de Dios para ti. Y por cuanto también por él es él. Pero ese amén, ¿quién es el que dice el amén? Nosotros, mira, es por medio de nosotros. El Espíritu Santo se mueve en ti para decir amén. Para la promesa de Dios. Eres bendecido. Tu casa es bendecida. Si no estás casado, te vas a casar. Tu esposo y tu esposa serán personas bendecidas. Tus hijos son ungidos del Señor. Vas a prosperar. Vas a tener tu casa si no la tienes. Vas a tener el coche si no lo tienes. No sé qué esperas del futuro, pero tu futuro será bueno. Es bendición de Dios. Eres guardado del mal. No llegará plaga a tu casa. No llegará enfermedad a tu vida. ¿Cuántos creen en eso? Porque tenemos el sí de Dios en la promesa. Y nuestra respuesta es, eso es lo que dice. Por eso es importante decir amén. A veces te quejas. El pastor Luis es aburrido, no deja de hablar. ¿Dónde está el amén? Pero es porque la promesa viene. Tiene que haber una respuesta tuya. Rápido, inmediato, me apropio. Amén, amén. Pablo es quien dice que hay que decir amén, no soy yo, es Pablo quien lo dice. Movido por el Espíritu Santo. Solo dice amén quien es movido por el Espíritu Santo. Pastor, pero si tomamos una promesa del Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio 7:15. Deuteronomio 7:15 es una promesa. Y tú puedes apropiarte de ella. Aquí dice que el Señor apartará de ti toda enfermedad. Sobre ti no pondrá ninguna de las enfermedades malignas de los egipcios. Esto aquí está diciendo que Dios no va a poner la enfermedad sobre ti. Y bien sabes, y las pondrá sobre todos los que te odian. Entonces, presta atención. Si sigues leyendo el texto que no voy a poder hacer contigo, vas a ver que esa promesa en el Antiguo Testamento era solo para quien cumplía la ley. Aquel judío que cumplía los mandamientos, entonces podía decir que se apropiaba de esa bendición. Pero si él quebrantaba el mandamiento, la bendición no venía. Como nadie jamás cumplió el mandamiento, la bendición era limitada. Pero tú dices, pastor, pero ahora yo estoy en el Nuevo Testamento. Pues sí, por eso Pablo dice que para las promesas de Dios, hoy solo existe el sí. Las condiciones para que tú recibas, Cristo ya las cumplió en la cruz, por su justicia. Tú fuiste justificado. No eres bendecido por tu propio mérito. No eres bendecido porque eres fiel. Si hoy le preguntas a un creyente común, en cualquier lugar, y le dices, escucha, ¿cuál es la condición para que seamos bendecidos? ¿Qué te va a decir? Hay que ser fiel, varón. Hay que ser fiel. Santidad. Entonces le preguntas, ¿pero tú eres fiel? Él responde que no. ¿Por qué? No es tonto. Va a decir, mira, me estoy esforzando, pero el día que sea fiel, seré bendecido. ¿Va a ser bendecido algún día? ¿Va a pasar toda la vida esforzándose para calificar para la bendición? Toda la vida esforzándose para merecer la bendición y vive una vida cristiana frustrada. Y al final todavía dice que la palabra de Dios no funciona. Pero él mismo está viviendo de manera diferente a lo que Dios estableció. No eres bendecido por tu fidelidad. Eres bendecido por la fidelidad de Cristo. No eres salvo por tus obras. Eres salvo por la obra de Cristo. Fuiste redimido por Él. Todo es por causa de la obra en la cruz. Eso que Él ya realizó por ti. Entonces hoy puedes, con valentía, tomar esa promesa de que la enfermedad no vendrá sobre ti en el nombre de Jesús. Y decir, yo recibo en Cristo. En Cristo yo digo amén. Aunque sea el Antiguo Testamento. ¿Puedo apropiarme de la promesa del Salmo 1 que dice que todo lo que haga tendré éxito? ¿Puedo o no? Sí, Dios tiene un sí para ti.
Salmo 128. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre que tiene a mi Señor y anda en sus caminos, porque comerá del fruto de su trabajo. ¿Puedo apropiarme de esta bendición? Feliz será. ¿Puedo apropiarme de esta bendición? Y todo te irá bien. Tu mujer dentro de tu casa será como una vid cargada de uvas, uva dulce y embriagadora. ¿No es así, pastora Marcia? Ella es el cumplimiento de la bendición en mi vida. Nunca la escondí. Pero seguramente hubo mucha envidia hace 30 años, cuando me casé con ella. ¿No es así? Pero es una bendición. Tus hijos serán como brotes de olivo, ungidos. ¿Puedo apropiarme de esta bendición? Sí, puedes. Y tantas como son las promesas del Señor, tantas tienen en Él el sí. Y por nuestro intermedio, Él es la promesa. Esa es la verdad del Evangelio. Y eso es lo que hoy vine aquí a animarte. Porque cuando te intimidas, cuando te avergüenzas, cierras el suministro de la bendición. Bloqueas el canal de la bendición. Entonces es importante que cuando la bendición llega, te alegres en ella. Da testimonio de ella. Habla de ella con alegría. Porque otras mayores vendrán a perseguirte después. Pero hay iglesias que enseñan que después de que aceptamos a Jesús, no podemos esperar cosas buenas de esta vida. Tenemos que ir llevando la vida como se pueda para ver si conseguimos algo. Eso se enseña en algunas iglesias. Eso es muy malo. Porque cuando el nuevo convertido escucha eso, se desanima. Y entonces sale de la iglesia para buscar bendiciones en otros lugares. ¿Por qué hay tantos creyentes yendo detrás de coaches? Porque ¿qué le promete el coach? ¿Cuál es la promesa de los coaches? Vas a prosperar. Prometo que tendrás un buen matrimonio. Prometo que tendrás buena salud. Hay coaches de todo tipo. Pero todo coach te promete una bendición. Ellos no lo llaman bendición. Y dicen que todo depende de ti. Y entonces la iglesia es el lugar para recibir la bendición. Pero cuando llega a la iglesia, el pastor dice que aquí no es lugar de bendición, que es lugar de otra cosa. Y entonces el hermanito sale y va a buscar la bendición allá con los coaches. Y entonces el espíritu de orgullo vendrá sobre él en algún momento. El espíritu de orgullo frustra la gracia de Dios. Solo hay más bendiciones si entiendes que la bendición que has recibido no la produjiste tú mismo. Estos días, cuando digo estos días, puede que hayan sido meses. Recibo tantos mensajes. Alguien me envió un pequeño video. Y entonces el pastor estaba predicando allí. Él dijo, mira hermano, Dios quiere llevarnos de la posición de la bendición a el lugar del poder. Habló con mucha elocuencia. Y me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué eso? La Biblia dice allá en Gálatas 3, 9 y 10 que Dios nos bendijo con la bendición de Abraham para que el Espíritu prometido llegara hasta nosotros. Entonces, la mayor bendición es tener al propio Dios habitando en ti. Pero en la cabeza de este ciudadano, si seguimos hablando de bendición, nos vamos a quedar aquí eternamente. Él dice, van a ser eternamente niños porque son los niños los que buscan bendición. Pobrecito, él no lo sabe, pero te está privando de tesoros y herencias que están disponibles para ti. Y muchos creyentes se sienten culpables de pedir ser bendecidos. Y ellos critican, es solo dar, yo quiero más. Me pongo a pensar, ese soy yo. Yo quiero más. Quiero recibir más bendiciones. ¿Estás contento? Sí, pero no estoy satisfecho. Todavía cabe más bendición en mi vida. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Vas caminando por la calle y ves un billete de 200 y uno de 10 reales. ¿Cuál recoges? Hoy estoy feliz de ser el pastor de esta iglesia. ¿Por qué dejarías uno atrás después de leer la revista? ¿Crees que me engañas?
¿Por qué vas a dejar una bendición atrás? ¿Qué historia es esa de no quiero la bendición, solo quiero el poder? Yo quiero los dos. Quiero la bendición, quiero el poder, quiero la unción, pero también quiero el pan. Quiero recibir dones, pero también quiero recibir dinero y prosperidad. Quiero todo lo que Dios tiene para mí. Y pedir no es pecado, es una bendición. Presta atención, hoy existe un complot contra pedir bendiciones. Hasta gente de la nueva era predica en contra de pedirle a Dios. Hay pastores que enseñan que solo se puede agradecer. Si pides, Dios dice, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Solo doy a quien agradece. ¿Me entendiste? ¿Qué cosa más molesta? Por supuesto que agradecer. La gratitud tiene un poder enorme. ¿Entendiste? Pero no hay nada de malo en decirle al Señor, dame, Señor. Quiero tomar posesión, me apropio ahora. Esa bendición para mí, para mi casa, en el nombre de Jesús. Pedir todo el evangelio es una cuestión de recibir, hijo. Pero están transformando el evangelio en una cuestión de hacer. Bueno, durante mucho tiempo enseñé eso, me arrepiento de haberlo enseñado. Tenía buena intención, era otra época, pero es un error. Yo enseñaba a los hermanos diciendo, miren, no deben quedarse sentados en el banco, están aquí para hacer algo, para servir. No seas un creyente de banco. Y decíamos eso pensando en qué? Que los hermanos van a cooperar, ayudar, liderar el cielo, etc. La intención era buena, pero el principio está equivocado. Sí tienes que sentarte y escuchar la palabra de Dios. Porque solo puedes bendecir después de haber sido bendecido. Solo puedes servir después de que dejaste que el Espíritu Santo te sirviera a ti. Entonces, ser un creyente de banco sí es algo muy positivo. Pastor, cambiaste de idea. No fui yo, el Espíritu Santo me cambió. Porque me di cuenta. ¿Entiendes? Existe toda una conspiración. Terminé sin planearlo ni quererlo haciendo esto. Creé una generación de personas que no se detienen a escuchar. Él viene al culto, pero no escucha, porque tiene que hacer alguna cosita. Alguna cosita tiene que hacer. Él nunca escucha. ¿Entiendes? Y ese es un problema. Si no escuchas, no recibes. Si no eres bendecido, ¿cómo vas a hacer una bendición? Estás aquí para hacer una bendición. El Espíritu Santo está sobre ti. El Evangelio es una cuestión de recibir. Antes que nada, recibes la salvación, recibes la herencia, recibes el Espíritu, recibes la bendición. El Evangelio es una cuestión de recibir. No eres tú quien hace nada, tú lo recibes todo. Ahora, después de que recibes, gracias. Como Abraham, después de ser bendecido, serás una bendición. Es la promesa de Dios. De muchas maneras, porque has recibido de Dios. Y Dios es bueno y quiere darte lo mejor. Y Dios no te da de mala gana. Me acuerdo, no quiero hablar mal de mi abuela ni de mi madre. Eran mujeres maravillosas. Pero cuando necesitabas mucho, había que tener valor para pedirles dinero. Mamá, necesitaba 10 reales. Ella ya ponía mala cara. ¿Qué te crees? ¿Que el dinero crece en los árboles? Niño? ¿Qué te crees? ¿Que soy un banco? ¿Que ahora voy a financiar tus juegos? Nada de eso. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Ay, mamá, son solo 10. Mis amigos, vamos al centro, a la tienda americana, a comer banana split. Así era cuando yo era niño. Solo yo no tengo. Entonces ella escuchaba, mira, fíjate si no estoy trabajando 12 horas al día haciendo doble turno. Ella era enfermera para que este niño vaya a comer banana split. Pero al final, porque es madre, ¿qué hacía ella? Me lo daba. Aleluya. Pero dejaba bien claro, no vuelvas, ¿eh? No te creas que esto es así de fácil. Entonces es difícil, hay que tener mucha fe para pedir dinero. Imagina si fuera el padre. Yo no tuve ese privilegio de pedirle al padre. Ahora imagina al padre que te da una regañada de esas, que solo con su voz grave tú dices, no pido nada más. ¿No es verdad? Porque hasta te lo da, aleluya. Pero se asegura de que notes que es de mala gana. Él realmente no quería dártelo.
pero quiero decirte que tu Padre del cielo no es así. Cuando pides, hay una sonrisa del cielo para ti. Cuando vas a Él, le das satisfacción a Él. Dios se complace en bendecirte. ¿Cuántos quieren darle placer a Él? Entonces, sé bendecido en el nombre de Jesús. No tengas vergüenza de la bendición. No tengas vergüenza de declarar, soy bendecido con toda clase de bendición espiritual. ¿Alguien puede decir amén? Quédate donde estás. Oremos y hagamos una confesión aquí ahora. Y vamos a romper este espíritu de vergüenza. Creo que no te conté acerca de mi reprensión que recibí del Señor, ¿verdad? No lo diré, no. Oh, ¿te gusta el chisme? Porque me llegó al corazón después de escuchar una palabra de Dios aquí, empezar a planear la compra de un avión. Y entonces, ¿cuál es la primera reacción que tienes? Vaya, ¿cómo va a ser eso? Si la vid compra un avión, entonces estoy en problemas. ¿Qué van a decir de mí? Y el Señor habló conmigo. Mientras tengas vergüenza de la bendición no vendrá. Te lo digo hoy. No tengas vergüenza de lo que Dios te ha dado y te va a dar. Lo que Él te ha dado es solo una señal de cosas mayores que Él quiere hacer. No tenga vergüenza, sé valiente en el Señor. Ese espíritu de vergüenza que quiere bloquear la bendición de Dios en nuestra vida, hoy es quebrantado en el nombre de Jesús. Levanta tu mano derecha y di, yo creo en el nombre de Jesús, que soy bendecido con toda clase de bendición. Porque en todas las promesas, Dios ya me ha dado el sí. Y yo respondo con el amén. Di hoy en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de vergüenza, de intimidación y de miedo a recibir la bendición. De testificar de la bendición, de disfrutar de la bendición. Dios es bueno y me ha bendecido. No lo merezco, es por la gracia. En el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Padre, quiero liberar bendición sobre la vida de tus hijos hoy. Que esta semana ya vean la señal de tu bendición. Bendice su entrada y su salida. Bendice su casa. Que sea un lugar lleno de descanso y refrigerio. Bendice su trabajo, líbralos del mal, líbralos, oh Dios, del mal intencionado, del mal carácter, del hombre perverso. Líbralos, envía a tu ángel. Que esta semana el corazón de cada uno sea confirmado con la palabra de la gracia, y que puedan testificar que son hijos amados del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios te bendiga, que tengas una semana bendecida.